La entrevista, tarán, tan, tan, la entrevista con todos ustedes. Claro que sí, tenemos hoy con nosotros a Víctor Hernández, el coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Víctor, ¿cómo estás? Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hombre, muchas gracias, mi querido Víctor. Oye, a ver, escuchaste, me imagino, la comparecencia de la secretaria de Seguridad ayer en el Senado. Y pues danos así como el por arribita de lo que platicó ayer la secretaria. Pues mira, más que un ejercicio de comparecencia, se trató de un ejercicio de propaganda. Tengo una lista aquí muy amplia de todas las mentiras que se dijeron. En el momento en que te canses me puedo detener a listarlas. No, adelante, mi hermano. Tenemos de aquí a las 8 de la noche. La primera gran mentira que se dijo en esta comparecencia es pensar que Rosa Isela es la encargada de la seguridad en México. En realidad, quien tiene el mando operativo desde que se hizo la reforma para crear la Guardia Nacional es el Ejército Mexicano. En ese sentido, Rosa Isela, la presencia del secretario de Marina era innecesaria porque a quien había que poner en el estrado para preguntarle el estado de la Guardia Nacional era sin duda al general secretario de la Defensa. Tú recordarás, hace algunos días se hizo una reforma administrativa muy importante que crea la comandancia del Ejército Mexicano, de tal forma que la Secretaría de la Defensa tenga el mando de 3 fuerzas armadas en México: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, que pretende el presidente que sea reconocida como la 4ª Fuerza Armada de México, y queda únicamente relegada, no sabemos por cuánto tiempo, la Secretaría de Marina. Hay quienes sospechan que hay una intención de la Sedena de acaparar incluso también a la Armada de México dentro de su ámbito de control, y ese fue el primer gran mito, pensar que Rosa Isela es la que está encargada de la seguridad. Ya el propio Alfonso Durazo, cuando dejó el cargo como secretario de Seguridad, admitió: en realidad no hay ningún civil que pueda controlar a la Guardia Nacional, para ello sirven exclusivamente los militares, lo cual me hace sospechar por qué aceptó un puesto para el cual, en sus propias palabras, él no estaba capacitado para ejercer. Y hubo un montón de imprecisiones, un montón de cifras propagandísticas que hay que aclarar, pero esa fue la primera gran mentira, ¿no? Oye, pensar que la seguridad está en manos de civiles. Claro. Oye, nada más quiero hacerte una pregunta un poco en paralelo. Esta creación de la comandancia en el ejército es como para desde la estructura, digamos, de la Sedena ir dirigiendo a la Guardia Nacional. Sí, en el papel la Guardia Nacional iba a ser una corporación civil. La realidad, por las propias cifras de la Sedena, es que en promedio 8 de cada 10 miembros de la Guardia Nacional son militares. Eso significa que no tienen conocimiento en derecho penal, en derecho procesal, no saben conducirse en las audiencias después de hacer una puesta a disposición. Y en ese sentido, la Guardia Nacional, a pesar de que en el papel estaba a cargo de Durazo, siempre ha estado el mando operativo específicamente en el Ejército, ni siquiera en la Marina. Y pues bueno, esta reorganización es para consolidar el dominio presupuestal y operativo de la Sedena de la Guardia Nacional, y dejar de lado a la Marina y a la Fuerza Aérea, que es parte de lo que preocupa, que esta administración ha roto el equilibrio burocrático y la competencia que existía entre diferentes dependencias para ofrecer buenos resultados en materia de seguridad. Bueno, entonces, a ver, siguiente punto de la comparecencia. Siguiente mentira. Desde el informe de gobierno del presidente López Obrador, y en la comparecencia se volvió a repetir, se nos dice: la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos, ya está consolidada, es una corporación policial vibrante que está funcionando, y aquí la cuarta transformación lo que necesita es aprender aritmética. Esto no significa que 100,000 personas en un aire de patriotismo se hayan dado de alta en la Guardia Nacional, simplemente cambiaron soldaditos y marinos de la bolsa de Sedena y de la bolsa de Semar a la bolsita de Guardia Nacional, y ni siquiera están transferidos plenamente. En teoría, nada más el 20, bueno, según lo que dijiste, el 20% de los elementos, o sea, nada más serían como 20,000 de los elementos que no son parte de las Fuerzas Armadas. Entre comillas, porque la verdad es que la propia Sedena ha utilizado a su favor la ambigüedad entre qué es Ejército Mexicano y qué es Guardia Nacional. Los militares que están en este momento asignados a Guardia Nacional no cumplen con los requisitos de la propia ley de Guardia Nacional de estar separados funcionalmente de su institución militar de origen, y de hecho yo le invito al público a que, si se encuentra a cualquier militar disfrazado de Guardia Nacional en la calle, le pida por un momento que se quite el brazalete. Los militares, yo hace muchos años fui militar, sobre todo hace muchos kilos, porque mi cuerpo táctico ya se quedó atrás. Los militares llevan aquí un parchecito
ejército que se llama el sector, que dice a qué unidad perteneces. Ajá. López Obrador nos dijo, solo va a haber policía militar y policía naval. Si le piden a su militar de confianza que se lo quite, van a haber personal de todas las armas y servicios. Infantería, caballería, arma blindada, zapadores, y en ese sentido es personal que entrenó para la guerra, que no tiene el conocimiento jurídico y de protocolos de uso de la fuerza para hacer labores policiales. Esa es la segunda mentira, que la Guardia Nacional ya opera y en realidad es el ejército mexicano disfrazado de policía. O sea, nada más les cambiaron el uniforme. Claro, hay videos de cuando nace la Guardia Nacional de cómo obligaron a los militares en el Campo Marte a pintar las camionetas de Sedena a el nuevo patrón de camuflaje de Guardia Nacional, que yo no sé quién lo eligió, porque en eso no es camuflaje urbano, eso es para perseguir al Chapo Guzmán en el Himalaya, ese es un patrón de camuflaje de nieve. ¿Sabes cómo le dicen? El gris, ese pues es como gris, Es que no es gris, es blanco. Ah. ¿Sabes cómo le dicen los militares a ese uniforme? Le llaman el uniforme de tiro al blanco, porque los malandros nos van a ver a 3 kilómetros con las patrullas blancas y con los uniformes blancos a kilómetros. En cambio, con el uniforme pixelado verde o el de desierto, dependiendo de la zona, sí se permitía al personal mimetizarse en el terreno y además de muy mala calidad, nada que ver con los uniformes que utiliza en condiciones normales el ejército. Bueno. Pues estás descargando muchas cosas aquí, Víctor, pero bueno, o sea, seguimos, mi hermano, porque la neta sí me interesa, porque al final el tema de la seguridad pública es uno de los pilares con los que llegó la campaña del presidente Andrés Manuel. Y pues luego, hasta ahorita parece que toda la campaña de abrazos no balazos ha estado pues, valiendo pa' pura Mauser, ¿no? Tercera gran mentira, Carlos. La secretaria afirmó que había ya un marco jurídico robusto para que la Guardia Nacional operara en territorio mexicano, lo cual es falso. Hay un parche y se está sosteniendo con alfileres el marco jurídico de la Guardia Nacional. Viajemos en el tiempo a 2019, cuando recién se promulga la ley de Guardia Nacional, que exigía que los militares dejaran la Sedena o la Marina y fueran transferidos su vacante a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que ocurrió? Había muchos soldados con su uniforme, con su disfraz de Guardia Nacional, que hacían detenciones y cualquier abogado defensor con 2 dedos de frente sacaba la ley de Guardia Nacional y decía, este elemento, aunque venga disfrazado, no es plenamente policía, porque no tiene su certificado policial, porque su vacante sigue en la Sedena, no está en Guardia Nacional, y por tanto las puestas a disposición se caían. De tal forma que el presidente López Obrador tuvo que emitir un parche que a la fecha está pendiente, que discuta la Suprema Corte, que es el decreto de militarización de la seguridad pública de mayo del año pasado, que dice, bueno, vamos a considerar provisionalmente a todos los policías como si fuera, más bien a todos los militares, como si fueran policías, pero claro, no tienen el adiestramiento, no tienen el equipamiento ni las capacidades y por tanto ese ordenamiento jurídico está muy endeble. Siguiente gran mentira que se dijo en la comparecencia, estamos teniendo mucha cooperación de seguridad con los Estados Unidos. Hay que tenerlo muy claro, Carlos, estamos en el peor momento de la historia moderna de México en materia de relaciones bilaterales de seguridad, porque la 4T ha buscado antagonizar con el gobierno de los Estados Unidos con muchas medidas. La oferta de asilo a Julian Assange, de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Corea del Norte, la invitación del dictador cubano a la celebración de la independencia en México, la impunidad en el caso Cienfuegos, que además se tradujo en una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para entorpecer el trabajo de la DEA en México. En lugar de que el mensaje sea vamos a investigar la corrupción en los más altos niveles, el mensaje fue no me toques a mis consentidos, que son los militares. Y en ese sentido estamos antagonizando y francamente dudo las declaraciones de la secretaria, yo dudo que haya algún tipo de cooperación en absoluto en este momento en materia de seguridad entre los dos países. A ver, una última antes de que tengamos que pues, darle por concluida esta entrevista, mi querido Víctor Hernández. Siguiente gran mentira. Una así, choncha. Ok, la Guardia Nacional ha representado un ahorro. La secretaria afirmó que se ahorró un montón revisando contratos penitenciarios, que la austeridad está rindiendo frutos. Vamos a desglosar la narrativa de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se supone que es un ejercicio de aritmética en el que no hemos reclutado casi nuevos elementos, sino que transferimos soldados de una bolsita a otra. Se nos dijo, vamos a tomar elementos de la bolsita de Policía Naval y de Policía Militar y les ponemos el uniforme de Guardia Nacional. Eso en principio significaba que no había que gastar en nada.
ya existen brigadas de policía militar, ya existen unidades de policía naval y en ese sentido no había razón para construir cuarteles o para comprar nuevos uniformes que son prácticamente lo mismo en términos del patrón de camuflaje digital, y aún así estamos gastando un montón de dinero en nuevos cuarteles, en nuevos uniformes que en realidad no hacen falta porque el personal militar ya tiene presencia en todo el país. Si nada más los vamos a disfrazar, ¿cuál es la necesidad de construir nuevos cuarteles? Y en ese sentido, la Guardia Nacional ha sido un gasto ocioso porque la inversión en cuarteles, en uniformes, no se traduce en menos incidencia delictiva. De hecho, no hay ninguna evidencia de que la existencia de un batallón en una ciudad, en una entidad, reduzca la incidencia delictiva de esa comunidad, y es ingenuo pensar que solamente por construir nuevas unidades de pronto mágicamente va a reducir el delito. El verdadero combate al delito es a través de las sentencias, porque a lo mejor podemos hacer el operativo muy teatral, mandamos helicópteros, la Guardia Nacional, miles de tropas desplegadas en un territorio, pero resulta ser que el Ministerio Público es un pendejo y no logra una sentencia condenatoria. Entonces el malandro sale libre. Donde tenemos que trabajar es precisamente en la impartición de justicia, de entrada quitando al Ministerio Público del medio para que sea la policía la que pueda hacer la investigación y que el MP se dedique a lo que sabe nada más, en principio, que es el litigio, porque es muy problemático el que el MP sea una especie de detective, pero también litigante, y que atrasa muchos de los procesos de investigación y que provoca que al final las víctimas no obtengan justicia. Perfecto. Pues Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Ibero Puebla, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Un saludo a todo nuestro auditorio. Cámara que no. Gracias a todos.